Familia Rodriguista, buen día. Lo que ustedes van a observar en los siguientes videos es una propuesta pedagógica de integración curricular en la cual estuvieron involucradas las áreas de tecnología, informática, ética y matemáticas para, alrededor de un proyecto integrado, desarrollar las competencias y los contenidos de estas áreas. Espero que los observen y los tengan como referentes para elaborar proyectos de este tipo. Que presentaron cada coordinador. Comenzaré yo. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Camilo Navarreto y yo soy el coordinador de seguimiento. Las fortalezas que tuve fueron que yo me considero con un pensamiento muy crítico y que al hacer un trabajo lo critico mucho ya que es mío y más cuando es en grupo. Una debilidad, la debilidad que yo tuve pues fue que a veces era algo fastidioso ya que pues me tomaba muy a pecho mi cargo y era muy estricto con mi cargo. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Trujillo Astudillo, soy grado 13 y soy la coordinadora de tiempo. Una fortaleza fue que yo le preguntaba a mis compañeros en qué momento podía realizar las reuniones para que en ese momento pudiésemos estar todos y contásemos con el tiempo completo. Una de mis debilidades fue que cuando estábamos reunidos, en ocasiones nosotros nos desconcentramos del tema. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Julián Luque, yo soy el coordinador de rendimiento. Una fortaleza que yo tuve fue que gracias a la coordinadora de tiempo pude establecer las relaciones del proyecto más con mis compañeros y las debilidades que yo no tenía mucho tiempo, pues mi internet no es bueno y aprovechaba lo de la coordinadora de rendimiento. Buenas tardes, mi nombre es Marcia Lorena Ibarra Rodríguez, yo soy la coordinadora de sistematización. Una de mis fortalezas era que tuve un buen manejo con el computador y una de mis debilidades era que el computador a veces se me bloqueaba al realizar el trabajo. Bueno, pues ahora yo les voy a explicar las presentes gráficas elaboradas en 3D y el por qué los diseñadores hicieron la forma, el tamaño y la textura y los materiales que usaron para hacer la nevera. Bueno, pues ahí como verán en la pantalla, ahí se ve pues las gráficas elaboradas en 3D. Entonces, los diseñadores hicieron la nevera de esta forma, ya que era más cómodo encajarla en cualquier sitio y pues era más fácil, era fácil de usar eso. El tamaño, los diseñadores hicieron ese tamaño así, ya que pues entre más tamaño, más alimentos se puede conservar, pues hasta llenar la nevera y pues tener más espacio para los alimentos. Las texturas las hicieron así pues por el frente, como es totalmente lisa la nevera, la hicieron así ya que pues para evitar daños físicos. Y la parte trasera pues es en rugosa en relieve ya que tiene todos los componentes atrás. Los materiales que se usaron para hacer la nevera fueron acero, lámina, chapa y plástico. Estos cuatro materiales también las hicieron con los componentes y pues ahí se hacían con la nevera. Entonces, pues los materiales los cogieron así porque en una fábrica es más fácil conseguir esos materiales. Bueno, yo voy a explicar cómo se crea una nevera desde cero. Lo primero que se hace es fundir virutas de plástico a menos 200 grados y se ponen en una plancha a la medida que se requiere la nevera. Luego esta se deja secar y al mismo tiempo con unas placas de chapa se cortan y se estiran porque estas vienen enrolladas y se van secando. Luego con el molde primero que hicimos, se lleva a una máquina especial con la cual con el calor se infla el plástico y se mete el molde, lo que es por dentro de la nevera. Luego de eso se ponen los tubos capilares para que la puerta no se congele y se pueda abrir y cerrar tranquilamente. Luego se arma la nevera, se sella y por último se agregan los detalles. Bueno, pues ahora yo les voy a explicar cómo son los movimientos al estar el artefacto prendido en funcionamiento. Los únicos movimientos que tiene este son el compresor, el condensador y las puertas. Las puertas sirven de tal forma que tienen un movimiento circular. El compresor, la rota, tiene un movimiento circular giratorio.
La polea tiene un movimiento reptiliano y el condensador tiene un movimiento reptiliano también. Bueno, yo les voy a presentar los aspectos que me llamaron más la atención frente al análisis histórico, social y económico. El aspecto que más me llamó la atención frente al histórico es que con la elaboración de la nevera habían tres científicos quienes aportaron su granito de arena poco a poco hasta llegar a la perfección, hasta llegar a perfeccionar este electrodoméstico. Frente a lo social, es que anteriormente las personas tenían que recolectar hielo, al cual le tenían que poner sal, ya que la sal ayudaba a que este durara más y no se derritiera tan rápido. Así podían meter sus alimentos para que estos tuviesen una vida más larga. Cuando se creó la nevera, este aparato ayudó mucho a las personas, ya que no era necesario poner en práctica eso, ya que nos facilita la vida. En cuanto a lo ético, es que como se creó la nevera con tres científicos, solo uno se quedó con el aval de ella. Y no es justo porque los tres pusieron su esfuerzo y su esmero para que solamente un científico se quedara con el aval. Los aspectos que tuvimos en cuenta. Los aspectos que nosotros tuvimos en cuenta fue la distribución de tiempo y trabajo y el compromiso de cada coordinador y con el trabajo. Bueno, les voy a explicar de cómo esto nos incidió positivamente y negativamente. Positivamente porque aprendimos cómo se hace y se forma una nevera y aprendimos a trabajar en equipo. Y negativamente porque nos costaba mucho tiempo porque a veces no nos podíamos reunir y las cosas quedaban incompletas. Bueno, ahora yo les voy a explicar los dos conceptos que tuve presentes en el análisis, que se tuvieron presentes en el análisis matemático para la elaboración de la nevera. El primero, pues, es los movimientos. Los movimientos, pues, en el diseño se usaron para hacer las puertas, el compresor y el condensador. Esos se usaron para hacer la nevera con el movimiento, ya que pues estos son los únicos y para la fabricación para hacer estos y hacer que sirva y que se muevan y para que la nevera funcione. El segundo concepto son las medidas ya que pues es algo más preciso para el diseño, o sea, para hacerlo más preciso y que quede más formal, más presentable, y para la fabricación del artefacto para que estén más para que sea más, como dije en el anterior, preciso, pero en este momento al hacer la nevera y no hayan equivocaciones de ninguna forma. Yo les voy a decir las empresas que están en el sector secundario y terciario frente a la producción y venta de la nevera. El sector secundario es el que se encarga básicamente de sacar la materia prima y convertirlo en un objeto. Entonces aquí aplicarían las empresas como Invera, Inducol y las empresas de sector terciario, las cuales son las que se encargan en el estado económico o la venta del producto, que aquí harían parte la empresa llamada General Electric y HACEP. Gracias por su atención. Muchas gracias. Ya me había pasado yo un minuto. Bueno, los compañeros, ¿alguno desea decirles algo? Magda, tienes la palabra. Bueno, pues me gustó mucho la presentación que hizo este equipo de trabajo, iniciando pues con sus habilidades y debilidades dentro de la elaboración.
ya referido a la parte de análisis histórico, aunque fue muy concreto, creo que lo llevaron hasta donde yo quería que lo llevaran, y era decir, pues, cómo este artefacto le había servido, pues, o había sido como un avance positivo para la vida de las personas. Y me gustó sobre todo el punto que tratan de hablar de justicia frente al manejo de la patente con la creación de este artefacto. Creo que están haciendo pues aunque fue mínimo, están haciendo pues el análisis que se quería decir que era lo que estaba pasando en ese momento, o sea, como para qué se inventó ese aparato, cómo ayudó a los seres humanos, y que pues están haciendo un reconocimiento de las fortalezas y esas debilidades que evidenciaron individualmente y como grupo durante el trabajo. Gracias. Gracias, Magda. ¿Sigues, Martincito? Gracias, Margarita. Pues unido a lo que menciona Magda, también vi otras fortalezas en el grupo. Vi que prepararon la exposición. Si bien es cierto, ustedes hicieron un documento para enviarnos a los docentes, que son las bitácoras, también hicieron otro documento exclusivo para la exposición. Es decir, hicieron otro trabajo excelente, muchachos, porque eso les mantuvo a ustedes el orden de su misma exposición. También mantuvieron ustedes como ese hilo conductor de lo que queríamos, que era mantener el análisis del artefacto junto con los temas de análisis de la exposición que se les estaba solicitando. Y pues desde el principio, la buena organización del grupo, parece ser que todos aportaron positivamente dentro del grupo, siendo bastante exigentes consigo mismo y con los demás, pero a la vez hubo como que esa reciprocidad entre ustedes mismos, a responderle al amigo, a responderle al compañero y a responderle al grupo. Entonces, buen trabajo, chicos. Los felicito. Anita. Bueno, igual que mis compañeros, me siento muy contenta por este grupo. En cuanto a la parte informática, se nota que atendieron a las observaciones que se les hizo dentro de los diferentes encuentros con respecto al manejo de información, al no quedarse solamente con eso que podemos consultar de primera mano, sino el buscar otras fuentes de información, y eso se vio reflejado en todo el trabajo, y me parece muy buen el trabajo que ellos realizaron. Los felicito. Gracias, Magda, gracias, Martincito, y gracias, Anita. En la parte de matemáticas, se preocuparon, por ejemplo, para mostrar el procedimiento del cálculo del área, pero se quedaron solamente en el cálculo del área de una cara, porque la nevera tiene 6 caras, y entonces hay que calcularle el área a cada una de las caras para luego hacer la sumatoria y de ahí tener el área total. Y otro error es que, eso es como recurrente casi que en todos los grupos, se olvidan que están multiplicando centímetros por centímetros, y entonces la respuesta en el área me va a quedar centímetros cuadrados, pero como que las unidades como que no existieran para ustedes, y entonces terminan colocando solamente el número. Y pues en matemáticas, cuando hablamos de medidas de longitud, pues ellas van acompañadas de la unidad de medida, ¿sí? Lo mismo el área con su unidad de medida y el volumen con su unidad de medida. O por ejemplo, si vamos a hablar de peso, tiene que estar la unidad de medida correspondiente. O si vamos a hablar de potencia, tiene que estar la unidad de medida correspondiente. Ese detallito en términos de lo de matemáticas. Por lo demás, igual que mis compañeros, los felicito porque se ve que hubo una preparación para el trabajo y lograron salir bonitos en la presentación. Listo. Margarita, una última cosita. Sí, dime. Este grupo hizo el ejercicio muy bueno de mostrar cómo se correlacionan las asignaturas alrededor de un proyecto, sin importar si es de electricidad, automatización y comercio.
Veo Exactamente. que la parte de comercio se preocuparon por investigar, por abordar el tema desde la parte de funcionamiento eléctrico, matemático, de dibujo técnico de sistemas. Hicieron buen el ejercicio, chicos. Eh, si se pudiera como pasar esta parte a los demás, sería muy bueno. Sí, señor. Sí, señor. Esos aspectos hay que destacarlos. Gracias a todos los profes por eso. Gracias. Bueno, pasamos entonces al siguiente equipo, que son los Papi Boys. También tienen nevera. Buenas tardes, profesores y compañeros. El nombre de nuestro grupo es los Papi Boys, en honor a nuestros padres y también en honor a los jóvenes de hoy en día. Yo soy el coordinador de seguimiento. Bueno, una de las fortalezas es que cada vez que mis compañeros hacían un trabajo, lo miraba y lo criticaba, puesto que queríamos entregar un buen trabajo en la forma temática para no tener problemas ni intervalos. Pero en algunos casos no podía criticar ni tener una buena crítica a las ideas que tenían mis compañeros. Sigo yo, soy Santiago Gutiérrez Figueroa, soy el coordinador de rendimiento. Mi papel fue en lograr tener buenas ideas respecto a la bitácora, tratando de relacionar todas las materias. Mis debilidades serían que algunas veces me perdían algunas ideas, pero de inmediatamente buscaba una solución para que mis compañeros no se vieran afectados. Pues buenas tardes, mi nombre es Kevin Andrés Sánchez Molano, pues yo soy el coordinador de sistematización. Pues mi trabajo era cuando buscar la información de internet, y también cada vez que mis compañeros terminaban un trabajo, a mí me tocaba organizarlo para entregarlo pues bien, pues que a mí no me gusta que me queden las cosas mal. La única habilidad mía era que yo a veces me confundía con con los trabajos, y pues ya pues yo pues con mis compañeros pude arreglar ese problema que yo tenía. Buenas tardes, mi nombre es Joan Díaz y soy el coordinador de tiempo. Mi trabajo es organizar el tiempo en que nos reunimos de tal forma en que todos nos podamos ver sin molestias, y que no se cruces. En algún momento llegué a tener uno que otro inconveniente por eso, pero el resto nada más. Aquí se muestra una visualización de un esquema en 3D de la nevera. Este fue hecho en el programa SketchUp. La nevera está totalmente hecha en 3D, con la mayoría de sus partes. Aquí en esta parte podemos ver la cinta que une la puerta con el cuerpo de la nevera, hecha con un gel de plástico y con un gel que hace que no se salga la refrigeración ni entre calor. Estas barandillas de aquí son igualmente prácticamente la misma función, logran una buena refrigeración para la nevera, para que pueda distribuirse por todo el cuerpo de la nevera y así mantener los alimentos en un buen estado. En la parte de aquí está el motor, o sí, es como una especie de motor para la nevera, en el cual está el ventilador por si se llega a calentar no sufra de errores. Esta parte de acá es una ventanilla para que si llega a haber algún error en el artefacto, el técnico simplemente tenga que ver la rejilla por aquí y así saber cuál es el problema. En la parte de acá es donde va conectado la parte eléctrica, el enchufe, más que nada, para que la nevera pues pueda funcionar. En esta otra parte se muestran las medidas de la nevera y sus caras. Pues ahí pasaríamos al proceso de fabricación. Pues la nevera, pues al principio pues se arman unas láminas, el cual son cortadas y se le dan forma. Luego de esto, estas láminas se unen y pasan al proceso de pintura. Después del proceso de pintura, esperan que se seque y se pasa a
etapa, que esa es la etapa de ensamble. ¿Qué se hace en la etapa de ensamble? Se une la lámina de la parte de atrás de la nevera y se le van armando las paredes, el techo y la parte de abajo de la nevera. Después del proceso de ensamble se puede decir que la nevera es 50% de plástico y 50% de metal. Luego de esto, la nevera es pasada por la parte de inyección, el cual ahí se le ensambla el gabinete metálico y el gabinete plástico, el cual ahí en ese momento es en donde se le inyecta espuma ferrometánica, que es esa espuma la que hace que el calor no entre dentro de la nevera. Luego de que le inyectan esta espuma, la nevera vuelve a ser pasada al proceso de ensamble. ¿Qué se hace en ese pedacito de proceso? En ese pedazo de proceso se le arman, se le ponen lo que son las puertas y los componentes que lleva por dentro de la nevera. Pues la otra parte que es el 4, que es como ya lo explicaron mis compañeros en la parte de la exposición atrás, pues la puerta, al abrir la puerta de una nevera, hace una rotación de 120 grados. Y yo quise unir, y otra vaina que yo quise unir fueron lo que hace el motor con el condensador y el evaporizador, que es lo que hace que al enchufar la nevera, la parte de atrás, que es la que se calienta, es la que hace funcionar el condensador, el vapor, que es esa parte. Y luego sigue en la parte del compresor, el tubo capilar y el termómetro es el que hace que el frío que entre dentro de la nevera para que ahí podamos guardar y que los alimentos no se dañen. Lo que más nos llamó la atención fue cómo la nevera evolucionó de ser algo tan simple, como fue su primer modelo, que era un cajón de madera y solo constaba de nieve o hielo en su interior, creado en España, que no llegaba al metro de altura hasta la actualidad, hasta llegar a la actualidad, siendo un aparato tan tecnológico que se acomoda a nuestras necesidades. Bueno, acá ponemos lo que es los aspectos que tuvimos para hacer la bitácora. Lo primero que todo fue verificar la información que sea verídica y confiable. Para esto estuvimos investigando más a fondo y estudiando nuestro objeto, en este caso la nevera. Segundo, tratamos de lograr que la información esté resumida, pero que contenga la mejor información y explicación posible. Tercero, leer dos o tres veces la información obtenida para que el trabajo sea lo más original posible, obviamente sin agregar datos erróneos. Cuarto, investigar a fondo nuestro objeto en físico, es decir, con nuestras neveras, las mirábamos, estudiábamos, analizábamos cómo eran y sus funcionamientos y el porqué. 5. Para mejorar la redacción estuvimos mirando aproximadamente unas 4 páginas diferentes para obtener la mayor información posible. De esas 4 hacíamos 2 resúmenes y ahí sacábamos un texto para la bitácora. Es esto, en el momento de la creación 3D tuvimos suerte, ya que en nuestro grupo pertenecemos a técnicos en mantenimiento de automatización por parte del SENA. En se trabajamos trabajos en 3D, por lo tanto tenemos algunos conocimientos básicos. El séptimo, en la parte social y o trabajo en equipo, estuvimos muy bien, ya que toda la información que resumíamos las compartíamos y dábamos nuestras críticas. Esto nos permitió mejorar la bitácora en un gran porcentaje. Octavo, las neveras existen desde hace bastantes años, pero nosotros escogimos un modelo no tan nuevo ni tan viejo y más que nada que se parezca a los que tenemos en nuestras casas, para que así estemos seguros de que la información esté certera. Bueno, como el grupo inició positivamente, al comienzo tuvimos unos intervalos y también tuvimos problemas para escoger correctamente el programa para el diseño. Todo lo positivo de todo esto es que aprendimos a trabajar en equipo y mejoramos en la comunicación.
Lo negativo fue que en algunos casos no sabíamos cómo organizar muy bien la información y eso nos ponía muy mal. Este proyecto, cómo nos puede dar felicidad, es que aprendimos a trabajar cada uno en grupo y mejoramos en el uso de cada una de estas aplicaciones, que fue en la elaboración de 3D, y también aprendimos el uso perfectamente de la nevera. También en este pedazo nos alegra que nosotros como estudiantes y como grupo aprendimos también a basar y mejorar y buscar nuestra información. También nos alegra que nosotros antes nosotros no sabíamos cómo se fabricaba una nevera y que pues cada qué parte por dentro tenía y que cumplía su función. Esto también nos ayudó mucho y nos gustó y nos alegró porque nosotros de a no saber nada de la fabricación ni nada, quedamos contentos porque sabemos cómo se hace el proceso de fabricación de nuestro elemento. Bueno, en el desarrollo del diseño que hicimos nosotros, fue que usamos varios programas para poder realizar un buen diseño de la nevera de todas estas formas. Obviamente, para el diseño de esta nevera, ya en la vida real, lleva tiempo, puesto que cada una de estas partes debe quedar perfectamente para la elaboración de cada una de estas. Es una suposición mía. Se emocionaron mucho con el diseño del 3D, cosa que me parece fabulosa, es decir, bellísimo. Pero también si lo hicieron en 3D me hubiera gustado, por ejemplo, que se hubiera abierto la puerta y hubieran dicho que ahí se encontraba, cuando uno hace ese acto de abrir la puerta, ahí uno genera un ángulo diedro, ¿sí? Es que no son los ángulos que están en un plano, sino que son los ángulos que están en el espacio. Entonces, por ejemplo, me hubiera encantado eso, pero entiendo que se entusiasmaron por esa parte y lo otro pues se descuidó. Pues sí, profe, pues la verdad yo me iba a encargar de hacer ese pedazo del que se abría la puerta, pero la verdad no pude, no sé, me quedó un poco difícil, tocó pedirle ayuda al profesor de mecatrónica y pues la verdad no me respondió, entonces por eso fue que no lo alcancé a hacer yo, porque yo le dije a ellos también, me gustaría que se pudiera abrir la nevera y explicar pues una parte dentro de la nevera, pero la verdad no se pudo, o no pude yo. Desde cuando empezaron ustedes, fueron muy autocríticos con ustedes, eso me gustó. Esa parte, ese graficador que ustedes utilizaron para hacer la nevera, pues causó sensación, novedad. Pues si bien utilizaron el dibujo a escuadras, este graficador estuvo bien, de eso se trata, va evolucionando todo. Me gusta la seguridad con la que hablan quienes se exponen. Si bien es cierto, tienen ahí un texto que de pronto oriente, pero es bastante fuerte de contenido. Parece ser que ustedes tienen claridad con respecto a eso que están hablando y eso les da seguridad y son muy fluidos en lo que están diciendo. Mantuvieron también como la línea de hacer análisis del artefacto. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Somos del grado 1002. El grupo está conformado por Liliet Pérez, Laura Quesada, Jamie Murillo y mi nombre, Natalia Rodríguez. Nuestro grupo se llama Café y Práctica. El artefacto escogido fue el microondas. Las fortalezas del trabajo en equipo en general, de acuerdo a la realización al proyecto, cumpliendo con cada cargo de la coordinación del que se mantuvo a la responsabilidad, el cumplimiento y la organización. Con los aportes y la participación de cada uno de los integrantes, siempre y cuando tuvimos ese apoyo entre todas. Y una de las debilidades que se presentaron durante el proceso de la realización se manifestaron fue la mala estabilidad de conexión de internet de alguna de nosotras. Buenas tardes, profesores y estudiantes. Mi nombre es Jamie Murillo y soy la coordinadora de seguimiento. A continuación les voy a presentar las gráficas elaboradas en 3D, la forma, tamaño, textura y materiales. El microondas es un electrodoméstico rectangular de textura lisa. Es una especie de caja hecha de metal que tiene una lámpara llamada magnetrón.
que genera energía a alta frecuencia. Esta parte del microondas se encarga de convertir energía eléctrica en ondas electromagnéticas. Su tamaño es más o menos de capacidad de 20 litros. Sus dimensiones varían entre los 44,5 centímetros de ancho y 23,6 centímetros de alto, para mejorar la comodidad o espacio para los alimentos. Su textura y el extremo izquierdo tiene agujeros que contienen la ventilación de microondas y evita calentarse más de lo normal. Los materiales son metálicos porque se debe por dos razones. La primera es por la peculiaridad de los metales, es que se reflejan muy bien las ondas electromagnéticas. Por eso las paredes son de textura metálica. Buenas tardes, mi nombre es Laura Quesada y soy la coordinadora de tiempo. Para el proceso de fabricación de un horno microondas se empieza con una alineación de campanas para luego proceder a supervisar que el microondas no exceda el calentamiento que es requerido en este caso. Se utiliza un extractor para deshacerse de cualquier residuo de gas que esté mezclado con aire. Y para proceder con el proceso de fundición de hierro, donde después lo abrirán con un taladro especial. Y por último, harían varios tipos de pruebas para comprobar que el hierro esté en buen estado, que no tenga ninguna imperfección y que no se quiebre fácilmente. El artefacto hace un movimiento circular uniforme en el momento que se enciende el horno. El plato de cristal empieza a hacer un movimiento para calentar el alimento uniformemente. Y lo mismo cuando se abre la puerta, hace este mismo movimiento, sino que en este caso solamente se abre un cuarto, no da toda la vuelta completa. Buenas tardes, mi nombre es Liliet Pérez, soy la coordinadora de rendimiento. Bueno, los aspectos que nos llamaron mucho la atención para hacer el análisis ético, histórico y social fue el contexto de que fue el primer horno microondas, un descubrimiento que impactó de manera social, ya que se asemeja a la necesidad de cualquier tipo de trabajo a realizar en una cocina, en un restaurante, etc., satisfaciendo de manera óptima como descongelar alimentos o calentarlos. La administración de tiempo, el orden de la comunicación oportuna frente a las ideas u opiniones, el compromiso y la responsabilidad que como equipo tomamos un buen desempeño. Este proyecto incidió para buscar la felicidad fue positivamente, ya que en cada una de las coordinadoras estuvimos pendientes del trabajo, aunque también tuvimos dificultades con conectividad. Este proyecto da muchas soluciones en la vida y de nuestra felicidad, ya que sin duda ha venido para hacer la vida más fácil. Sin embargo, muchas veces estos no se saben aprovechar al máximo. Este se utiliza para ahorrar tiempo, ya que el microondas permite realizar tareas que antes eran impensables con los medios de cocción existentes, entre ellas descongelar alimentos y calentar comida. Los conceptos matemáticos que los diseñadores tuvieron en cuenta para la construcción de un microondas fueron las siguientes. En primer lugar, el radio del plato de soporte, que tuvo un tamaño máximo de recipiente que se podría meter al microondas sin que chocara contra las paredes internas. Es decir, que este dato era el tamaño perfecto para que no chocara con ninguna y se calentara uniformemente. La frecuencia de giro se tuvo en cuenta, ya que si el plato gira muy lento, la comida se calentaría por partes. Y si
girara muy rápido, se corría el riesgo de que el plato de cristal se corriera de su base y se regara la comida. Una de las empresas más reconocidas a la fabricación del microondas es ASEP. Se ve el proceso de la elaboración del microondas digitales y manuales. Por lo tanto, hace que los alimentos se calienten de forma rápida, llega a un buen punto de cocción. Esto se conserva gracias a la tecnología uniforme de los electrodomésticos. Como bien tenemos el conocimiento, es una de las empresas más reconocidas a nivel internacional y pertenece al sector secundario. Otra de las empresas de fabricación más conocida es la marca LG. De acuerdo a su calidad, es una de las mejores, ya que los implementos de trabajo a la formación de la fabricación del proceso son fértiles y de excelente calidad. Al igual que la anterior, pertenece al sector secundario. Listo, profesor, sería todo. Muchas gracias, muy amables. Preguntas de mis compañeros, consideraciones hacia el equipo. Tuvieron buen manejo del tiempo. Margarita. Cirito, sigue. Sí, solo invitarlos a que cuando se presente en pantalla hay que hacer pues efectivamente uso de esos graficadores, como en el caso de PowerPoint, no llenar de información la diapositiva. Es bueno que cuando hago la presentación utilizar entonces este medio, como digo, para resumir, para tener frases, para tener imágenes que me den idea y que yo pueda desarrollar. Tienen manejo de la información, ¿sí? La tienen, pero entonces visualmente no es convincente todo lo que presentan, cantidad de información que posiblemente no es tan agradable a la vista porque hay demasiado texto. Entonces invitarlos a que perfeccionen esa parte de la presentación gráfica de la información, en este caso con PowerPoint o cualquier otro aplicativo u herramienta que utilicen, ¿sí? Lo demás, pues ahondar también un poco en las fuentes de información que tengan más fortaleza, de manera de que pues, igualmente se tenga mayor información para poder manejar muy bien el tema. Gracias. Martincito, sigues tú. Gracias, Márgara. Pues veo que Mariluz está pidiendo la palabra. Mi intervención iba a empezar por esa parte. Les iba a decir a las niñas que menos mal que la profesora Mariluz no estaba, porque si no estaría mordiéndose los labios, pero parece que ya llegó y como que sí las va a regañar. Creo que les hizo falta más en la parte de esa parte contable que ustedes manejan. Con respecto a otras cosas como de forma, entonces mejorar más esas gráficas que ustedes hicieron en 3D, no se ve manejo de escuadras, esa representación gráfica está muy, muy débil. Por la parte de la investigación que ustedes tienen con respecto a los materiales, pues sí, pero no. Si bien es cierto, ustedes investigaron los materiales, en la investigación debieron haber mencionado con más precisión por qué el uso de esos materiales. La niña mencionaba que el metal, pero recuerden que si se coloca dentro de un horno de microondas un elemento metálico, esto empieza a hacer chispas, empieza a hacer cortocircuitos, entonces debieron haber investigado el metal sí, pero con qué características o con qué rugosidad o con qué recubrimientos.
intenté entender el proceso de fabricación cuando lo estaban explicando, como que cerré los ojos a ver si ustedes me decían cómo era que se construía un horno de microondas y no pude entender cómo era que se construía. Me gustó el análisis matemático, me parece que se hicieron un análisis, relacionaron ustedes ahí el tamaño, el área del disco con elementos de velocidad, con elementos de temperatura. Entonces, esa parte me gustó cómo relacionaron esas diferentes magnitudes para llegar a hacer un análisis. Dejo ahí, Margarita. Sigue Marilucita. Bueno, es que pues lamentablemente no alcancé a llegar a quería ver ese grupo completo, pues porque es de los grupos que yo tengo. Alcancé a ver una parte, pero sí alcancé a ver lo referente al factor económico. No mencionaron nada de la parte comercial, hablaron del segundo sector, que es de las empresas industriales. Mencionaron, tenían más información de Whirlpool, por lo menos el tamaño de la empresa y ciertas características, y no aprovecharon eso que tenían ahí para mencionarlo, para ahondar un poquito más en eso, aunque lo tenían ahí. Simplemente lo dijo ahí como de rapidez, como cuando uno lo van persiguiendo, entonces se va toda y no conceptualiza bien las cosas. Entonces era como esa partecita, ¿no? Que le faltó ahondar, aunque tenía ahí la información, ahí la tenía escrita, pero lo que decía ahorita Martín y Ciro, mucha información escrita, pero no la manejan. Entonces el hecho no es de pronto coger información y colocarla en la diapositiva como para que se llene y se vea harto, sino saber explicar esa información, sobre todo ustedes, que esa parte es un tema que ustedes manejan. Y lo tenían ahí y no lo dijeron como pues completamente, ¿no? Como tenía que ser. Y como les digo, la parte, no sé por qué se les olvida siempre la comercialización. Ustedes saben que hay una parte que es la industrialización, que es el segundo sector, y el tercero, la comercialización, que es diferente. Bueno, era como esa partecita porque ya lo demás lo dijeron mis compañeros. Sí. Gracias. Muchas gracias, Mariluz, muchas gracias a todos. Sí, también de acuerdo con lo que les dijo Martín, pero les rescato que es de los pocos equipos que tuvieron en cuenta en los cálculos del área y en los cálculos del volumen, bueno, en las del área, no perder la unidad de medida. En el volumen se les olvidó, y también relacionaron la velocidad angular que tiene el plato, que también lo incorporaron, que es lo que está haciendo Martín, reconociendo que la unidad de medida ahí es la revolución por minutos. Esa parte